Bienvenidos a esta segunda cápsula sobre el mismo tema, el delirio. Lo recordamos, lo dijimos al principio del video anterior. El delirio es una de las alteraciones más características en este caso, el contenido de los pensamientos. Vamos a tratar en el seminario tanto el curso como la forma de los pensamientos. En esta ocasión estamos hablando específicamente sobre el delirio. Nos quedamos hablando del delirio erotomaníaco, clásico de Clérambault, y su estructura que se repite una y otra vez a través del tiempo. Vemos delirios que curiosamente se repiten en culturas muy distintas, pero en algunas culturas suceden más frecuente. Por ejemplo, el delirio de Clérambault parece que es un asunto muy occidental, el delirio erotomaníaco. Y sabemos que hay delirios, ustedes pueden verlo en las clasificaciones, ¿verdad? Hay delirios muy exóticos, ¿verdad? El Wendigo de Canadá, ¿verdad? Esta tribu que entra ideas delirantes de canibalismo, el síndrome del coro, ¿verdad? Donde es alucinatorio, pero hay toda una idea de que el pene se va a introducir y los va a matar, su propio pene. En fin, hay ideas delirantes que llaman la atención, que se repiten en un grupo, ¿verdad? O a veces incluso transculturalmente, pero es un capítulo importante de la psiquiatría transcultural. Sí, como comentábamos aquí nosotros antes de empezar el video acerca de esto transcultural, del tipo de delirios que van a desarrollar determinadas nacionalidades. Por ejemplo, los norteamericanos suelen delirar con mucha frecuencia con cosas que tienen que ver con la televisión, con las noticias. En las noticias hablaron de mí, porque ellos como que viven mucho tiempo alrededor de la televisión. Los rusos en su momento, el Cosmos, la KGB, los mexicanos, el mal de ojo, la brujería, el mal puesto. Y si gana Trump, los mexicanos vamos a ser objeto de delirio de los anglos, ¿verdad? Porque ahora vamos a ser los ovnis del futuro, ¿verdad? Sí. A este paso. Sí, es cierto. Y últimamente lo que está pasando en este país, pues todo lo que tiene que ver con la narcocultura, con todo lo que las ideas de grandeza ya no son que seas no sé, el dueño de X cosas, sino que alguien que se dedica a cosas ilícitas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aprovecho el tema sabemos que en la narcocultura y lo asociado a su alrededor, a los consumidores, abunda mucho la metanfetamina, el cristal. Es un problema crítico de salud mental, y si hay una epidemia de una sustancia de abuso dañina a corto plazo, es la metanfetamina. El cristal produce un tipo de delirio muy específico, ¿verdad? Es el famoso delirio celotípico, de celos. Es un patrón que vemos universal. ¿No? Parece que el cerebro humano tiene la posibilidad de que tenga ese desajuste tan fino, tan preciso, que hace que se reproduzca la estructura del delirio de celos de la misma manera en todos los lugares. Así es. Y los usuarios de cristal son los más, bueno, no los más, pero la llamada anteriormente psicosis anfetamínica, todavía es válido el término, ¿eh? La psicosis anfetamínica o las secuelas del abuso del cristal, el delirio celotípico es uno muy frecuente y muy importante identificar si tiene ese antecedente, porque su pronóstico es peor. Si el antecedente del delirio celotípico es más hereditario, que lo vemos, ¿sabes? Se ve un padre y un hijo, o madre, hijo, en fin, si se le ve que no hay antecedente de abuso de cristal, tiene otro pronóstico. Y bueno, hay otra importancia de la fineza que puede tener determinar, por ejemplo, un delirio celotípico. Sí, pero tampoco habrá que olvidar que también es propio del alcohol. Ah, sí. O sea, claro. El consumidor de alcohol, tienes razón, antes de que sucediera esto de las metanfetaminas, es correcto, era muy propio de pacientes alcohólicos. Sí, aunque el título le quedó más hacia la anfetamina. Claro. En los textos clásicos quedó como psicosis anfetamínica, pero es cierto, en el abuso del alcohol se llegan a ver delirios celotípicos, sí, muy frecuente, ¿verdad? Hay delirios que vale la pena mencionar, los delirios que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Los delirios somáticos, ¿verdad? Los delirios somáticos pueden ser muy complejos, puede ser desde el delirio de negación, ¿verdad? En donde puede negar una parte de su propio cuerpo, tener la certeza de que no tiene una parte de su cuerpo o la tiene deforme,
O desde ese extremo hasta estar vacío del cuerpo. Desde el extremo psicótico de tener esa idea, hasta el extremo neurótico, por llamarlo de alguna manera a la antigua, del delirio hipocondríaco, sí. En donde la persona tiene la certeza de que tiene una enfermedad. Otra vez, tú hablabas de la historia y la cultura como determinantes del contenido y la forma de los delirios. Es cierto, ¿verdad? Hoy en día, cuantísimos pacientes no vemos que están obsesionados con la idea de que padecen SIDA o que pueden ser HIV positivos. Sí. Y se hacen el estudio una y otra vez y se mantienen en consulta y yo sé que exagero, no puedo evitar, es un síntoma obsesivo, sí. Pero es un buen ejemplo de un delirio de contenido obsesivo, ¿verdad? De tipo somático, característicamente hipocondríaco, en donde el temor a una enfermedad constituye un delirio que les determina mucho su vida. Sí. Y ya mencionábamos también, pero no está de más repetirlo, la relación que hay de la cercanía entre un cuadro obsesivo y un cuadro delirante. O sea, de repente llega a un tal absurdo el cuadro obsesivo compulsivo que raya en lo delirante, ¿no? A veces es difícil diferenciarlo, o tú estabas convencido que era un cuadro, también un trastorno del pensamiento a nivel obsesivo, y luego vienes cayendo en cuenta de que es más delirante. De que tiene una estructura delirante, sí. Sí. Esa frontera entre el síntoma obsesivo y ciertas formas de delirio sí es difícil, es muy difícil. Y es que por más conciencia que tenga el paciente con trastorno obsesivo compulsivo, semiológicamente se puede decir, tiene un núcleo delirante en esa certeza que aunque su juicio le dice no es así, dice, sin embargo, no puedo evitarlo. Sí. Domina sobre el sentido común, ¿verdad? Y pues se le puede llamar es un delirio. No, sobre todo en los casos graves en donde pareciera que se transformó en, o sea, que era evidentemente un cuadro, porque aquí la diferencia principal definitivamente que tiene que ver con el hecho de que yo estoy seguro de que el pensamiento que tengo es absurdo, o sea, eso es lo que determina, y además no es deseable lo que estoy pensando, pero hay momentos en donde, a pesar de que sé que es absurdo, tengo una serie de acciones, ya la compulsión, que ya puede ser muy fuera de lugar, que ya prácticamente es psicótica. Sí, sí. Y entonces ya repiensas y dices, espérame, ¿hasta dónde de veras esto es una idea obsesiva o es delirante, ¿no? Sí. Y eso me hace recordar que vamos a hablar sobre la importancia y la sutileza del delirio, ¿verdad? Hay desde un delirio tan sutil como el obsesivo, ¿verdad? En donde puede ser una idea muy sofisticada, ¿verdad? Si yo piso la raya, a mi padre le sucede tal cosa. Yo sé que es absurdo, pero prefiero hacerlo a atravesar la ansiedad que me genera eso, ¿verdad? Y no vaya a ser que deba de pasar. Y eso, bueno, ya es prácticamente, se somete el yo a una idea, y eso es por momentos es delirante, se puede decir así. Quizás el delirio no sea el término adecuado, pero adquiere momentos delirantes de trastorno obsesivo. Pues el delirio puede ser tan sutil como hasta delirios, los que llaman delirios confusionales, ¿verdad? En donde hay un elemento, siempre hay un elemento orgánico, ya lo sabemos, pero en el sentido coloquial se usa el término orgánico para referirse a cuando la organicidad juega un papel dominante, tan dominante que es identificable. Por ejemplo, la psicosis posparto. La psicosis posparto tiene una dimensión confusional, ¿verdad? Pasajera, producto de un giro brutal para la mujer en ese momento, hormonalmente, cuyo cerebro genera un delirio confusional. Ahí la frontera con el delirium es un punto importante. Sí, definitivamente que acá lo que está de por medio es una alteración de la conciencia. O sea, nos estamos diferenciando de que no es solamente un trastorno del pensamiento, sino que cuando hablamos de confusión estamos hablando de un trastorno de la conciencia. Así es. Y que eso determina en su momento de que hay por ahí involucrado un problema metabólico, que puede ser tanto por consumo de sustancias, que de repente hay sustancias que te provocan un delirium. También hasta una anestesia. Y como la abstinencia, claro, una anestesia, ¿no? O la abstinencia al alcohol, el clásico delirium tremens. Así es.
Es más conocido el término delirium por el delirium tremens, Sí. que el delirium con un estado que todo médico que trabaja en un hospital lo conoce muy bien, Claro. el delirium. Por intoxicación Así hepática, por y intoxicación que un renal. psicólogo debe saber distinguir, por lo menos el término, ¿verdad? Con claridad, que delirium no tiene que ver con delirio, sino pero existe el delirio confusional, ¿verdad? Sí. En donde está en la frontera con el delirio, ¿verdad? Entonces, ahí el delirio es, digamos, muy retorcido. Antes se le llamaba buffet delirant, ¿no? La revoltura delirante, ¿verdad? En francés era el término oficial, ¿verdad? No sonaba pedante ponerlo en el expediente. En mi época, ¿verdad? Se ponía buffet delirant y ya se sabía que se refería a un delirio muy confuso, ¿verdad? Por eso se le llama así. Y bueno, en fin, podríamos ilustrar muchísimos tipos de delirio. Tampoco se trata de eso el seminario, por supuesto, para eso están los textos, ¿verdad? El que quiera ver el menú de delirios, pero hay delirios paradigmáticos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tocar en el seminario, las partes paradigmáticas de las alteraciones del pensamiento y enfatizar la importancia del examen mental y colaborar con este granito de arena a subrayar el examen mental, la importancia que tiene en la clínica, identificar el tipo de delirio no es un juego intelectual, es una finura clínica que nos permite distinguir un delirio querulante, como se dice, perdón, querulante en el sentido legal. El delirio querulante apunta a eso, a siempre estar en pleito. Hay personas que viven alrededor de un pleito, y su vida da vueltas alrededor y se hacen querulantes. Y eso puede ser un elemento delirante. Identificar la psicosis a veces en aspectos de la vida que no siempre se identifican como tal, depende de identificar bien un delirio. Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra frecuentemente con este tipo de pacientes. Ya es más, algunos de ellos se han hecho expertos en donde van con nosotros a preguntarnos, ¿sabes qué? Lo que el paciente está planteando nos sonó ya muy raro. O sea, viene muchas veces. En la psicología, en la psiquiatría forense, es clave saber una buena semiología del delirio, porque tarde o temprano les va a llegar la persona que la pregunta de las autoridades va a ser, ¿está delirando o tiene una dosis de verdad o de mentira intencional lo que está diciendo? ¿O es un delirio? Un delirio es otro asunto, ¿verdad? Entonces, la psicología, la psiquiatría forense, ¿verdad?, tienen en el delirio un elemento clave. Yo recuerdo, una vez, tengo una experiencia, yo no tengo nada que ver con eso de la criminología, nada de eso, pero una vez me invitaron, tengo un compadre que fue en aquel entonces director de una policía, no digo cuál, en la Ciudad de México. Y él era el director. Estuvo unos meses, pero se le ocurrió llamarme para preguntarme qué hacer con un sujeto al que me pidieron que entrevistara, el cual se dedicaba a mandarle cartas constantemente a la esposa del presidente, quejándose de que habían desaparecido a su hijo, o su hija, no me acuerdo. Y hablaba periodistas, en fin, hacía mucho ruido. Entonces le pidieron a la policía que por favor hiciera una identificación si se trataba de un psicótico, ¿no? Mi conclusión es que sí, ¿ya? Porque escuchando, ¡pum!, sacó el elemento delirante. Todo tenía sentido, ¿verdad? Desapareció mi hija, no se encuentra desde hace tantos años, y de repente habla de la máquina. Habla de la máquina y se refiere a una máquina que tiene la CIA americana. Entonces él pide que le pidan a la embajada los datos para que le digan dónde está su hija, porque tiene un aparato que escucha y ve a través de las paredes y lo pueden usar en la Ciudad de México e identificar a su hija. Ese fue el elemento delirante, que todo lo sofisticado que había dicho lo identifica como un trastorno delirante, y eso a nivel legal es otra historia. Sí. En fin, hay muchos temas que hablar del delirio, no los entretenemos más. Los esperamos en el seminario este 30 de junio a las 6 de la tarde, 2 horas vamos a dialogar, a dar un seminario en el sentido académico, tradicional, pero bueno, serio, formal, sobre las alteraciones del pensamiento en el examen mental, ¿ya? Los invitamos a que estén con nosotros. Consulten nuestra página Facebook, ahí encontrarán todos los datos para los que quieran participar. Bienvenidos. Bien, serán bienvenidos. Muchas gracias.